Ok. Eh, ¿Me puedes comentar un poco tu experiencia respecto al arte indigenista en el Ecuador? A ver, yo he trabajado más temas No le de pasó cine mucho. por un lado Un bebé. y eventualmente temas vinculados con artes visuales y con museos. Y en estos campos, por supuesto, el indigenismo es una corriente fundamental, especialmente en el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX y hasta los años 80. El indigenismo se configura como un elemento esencial en los discursos y las estéticas de construcción de la nación, por un lado, y por otro lado, en la forma en cómo nosotros administramos la diferencia cultural en el país, ¿no? Por la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas. En los dos casos, el indigenismo ha estado caracterizado, por un lado, por un discurso de alguna manera de denuncia de los procesos de exclusión, de explotación y de marginación de los pueblos indígenas. Por otro lado, por una especie de estética vinculada con aspectos costumbristas, aspectos telúricos, eh, y por último, y quizás la parte más compleja, es que el indigenismo en general a lo largo del siglo XX eh, eh, generó una especie de ventriloquía de los mestizos respecto de los indígenas, como que hablaban por los indígenas, generando un proceso digamos, de, de subalternización y de uso de la voz, del patrimonio cultural, del patrimonio visual de pueblos y nacionalidades indígenas por personas no indígenas, ¿no? Este es quizás el aspecto más complejo que, especialmente en mi libro Reinventando al Otro, el documental indigenista en Ecuador, he cuestionado y he criticado, ¿no? Quizás este es el aspecto más complejo, digamos, del indigenismo. Ya, muchas gracias. Siguiendo un poco con la rama de lo que me estás mencionando, ¿tú crees que para ser un artista indigenista tienes que tener este contexto o esta historia detrás de haber vivido en un pueblo indigenista o todo este bagaje? ¿O crees que los artistas, como tú también mencionas, mestizos, también pueden crear el mismo arte indigenista que comparándolos con los otros? Bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Digamos, el indigenismo, de hecho, está realizado por personas no indígenas. El arte indígena, en cambio, estaría realizado por los propios indígenas, ¿no? Y en todos los campos, tanto en la literatura, en el cine, en la pintura, hay una diferencia grande, ¿no? Cuando una persona no indígena habla por los indígenas que cuando los indígenas se autorrepresentan, porque hay una cosmovisión, una forma de entender el mundo, una sensibilidad ante la música, el color, ante las historias, que está muy presente en la matriz cultural de los distintos pueblos indígenas. Entonces, ellos crean desde esas matrices culturales. Las personas que no somos indígenas, no es que no podemos hablar de los indígenas, pero efectivamente hablamos desde nuestra propia matriz cultural que no es indígena. Y hay distintas maneras en que los no indígenas hemos hablado, retratado, narrado el mundo indígena, ¿no? En unos casos, unas formas en las que trasladamos nuestras cosmovisiones, nuestra cultura, a la representación de los pueblos indígenas, y en ese caso son representaciones monoculturales que no comprenden la diversidad cultural de estos pueblos, pero también hay una gama de formas de representación en donde hay otro tipo de representaciones que digamos que consideran mejor las cosmovisiones, la lengua de gente hecha de gente no indígena, ¿no? Entonces hay como distintas gamas de aproximaciones más
monoculturales, otras más interculturales, unas que son efectivamente estereotipantes y estigmatizantes y otras que son más respetuosas de las culturas de los pueblos y nacionalidades. Ya, muchas gracias. Tú me mencionaste también que vas ligado mucho con los museos. Entonces, ¿me podrías mencionar qué tan familiarizado estás con el Museo Muna y con sus obras? O sea, ¿me podrías sugerir algunas que signifiquen o que sean representativas de este movimiento? Y me podrías hablar un poco también sobre el museo en general. Sí, con mi colega María Fernanda Cartagena escribimos el libro El Museo Desbordado y también hicimos una consultoría hace mucho tiempo atrás que dio origen al actual MUNA. Y claro, una de las preocupaciones centrales que teníamos era que la mayoría o la gran cantidad de bienes que tenía el Museo Nacional, en ese entonces del Banco Central, ahora el MUNA, eran piezas, objetos, cuadros eh, de, de artistas hombres, de artistas blancos, eh, y normalmente de las ciudades centrales del país, ¿no? Efectivamente, había poquísima representación de mujeres, poquísima representación de las provincias y poquísima representación de pueblos y nacionalidades indígenas, así como afrodescendientes. Eh, Creo que el MUNA en la actualidad ha intentado efectivamente en algo paliar ese sesgo, eh, pero aún así, por ejemplo, ahora mismo en la exposición que tenemos del MUNA, sí se ha incorporado, me parece que hay dos obras de artistas indígenas, pero fíjate, dos de toda la cantidad de obras, que no sé cuántas estén ahí. eh, Hay un intento de relatar la diversidad cultural del país, la diversidad artística, pero efectivamente sigue habiendo como una ausencia de creadores indígenas y de creadores afrodescendientes también, ¿no? Ese sesgo que han tenido todos los museos nacionales sigue teniendo el MUNA, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, que han hecho también la gente que lo coordina, que lo administra, pero ese sesgo está, ¿no? Está presente ahí. Eh, Tenemos una cultura plural, diversa, y al mismo tiempo tenemos representaciones en el cine, en la pintura, en la fotografía, en las instituciones culturales como los museos, que no reflejan esa diversidad cultural. Ujú. Ok, siguiendo un poco con esto que me está mencionando de que no está siendo muy representado las culturas indígenas en el Museo de Muna, ¿qué tan neurótico cree que es el espacio como tal? ¿O considera que que las obras dentro del museo tienen aura? ¿O algunos artistas representan un aura dentro de del museo? Bueno, el concepto este de ahora es un concepto que se usa más para las obras clásicas y modernas. Y sí, evidentemente la gran cantidad de obras que tiene el museo son arte colonial, republicano y arte moderno, ¿no? Y si consideramos eso, pues, efectivamente son obras auráticas, ¿no? Tienen esa condición que Walter Benjamin le reconocía al arte más clásico y moderno. Sin embargo, también es interesante pensar en el audiovisual, en el cine, que serían obras donde ya no hay esa aura, o prácticas contemporáneas, ¿no? Mucho del arte contemporáneo también se ha hecho combatiendo esa idea de aura, de unicidad, de originalidad, de autenticidad, ¿no? Eh, y en ese sentido, más bien el museo, el MUNA tiene poquísimas obras de arte contemporáneo y poquísimas obras audiovisuales, ¿no? Eh, Esto normalmente suele estar mejor resuelto en otro tipo de museos, pero claro, en el MUNA la tendencia es más arte
colonial, republicano y moderno, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de arte se ajusta a estos valores de unicidad, de aura, ¿no? Ya, un poco hablando ya más direccionado hacia el cine, había visto que había sacado, y ya lo había mencionado, un libro documental sobre las culturas, si no estoy mal. ¿Me podría hablar un poco sobre ese libro? El libro es el documental indigenista en Ecuador. Tiene un subtítulo que es, a ver, tiene un título que es Reinventando al Otro, el documental indigenista en Ecuador. Bueno, y básicamente es una investigación sobre las formas como a lo largo del siglo XX el documental ha construido estos personajes que son los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces se estudian documentales desde los años 20 hasta los años 80 y se muestran las distintas formas de construcción de los sujetos, de los personajes indígenas en ese tipo de documental, considerando que el documental es una construcción, es una narración, y por tanto el documental no imita la realidad, sino que construye la realidad y por tanto construye la imagen de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, a raíz de esa consideración, se estudian distintos momentos. Un primer momento en los años 20, 30, caracterizado por la presencia de cineastas extranjeros que vienen y filman especialmente en el Oriente. Un segundo momento que tiene que ver con el nacionalismo en Ecuador, que está vinculado a, a, especialmente a la cooperación para el desarrollo y formas como desde estas instituciones internacionales se representa a los pueblos indígenas dentro del discurso del desarrollo. Y finalmente se estudia en los años 80, cuando cineastas ecuatorianos, muchos de izquierdas, muchos comprometidos con el discurso indigenista, justo del que hablábamos, eh, hacen una especie de alegato a favor de los pueblos indígenas eh, en los años 80, cuando surge la primera generación de cineastas ecuatorianos. Entonces, más o menos de eso va el libro. ¿Cuál cree que es su motivación o por qué razón decidió tomar esta temática para para escribir su libro? Yo estaba viendo cuáles son los temas que más se repetían en el documental ecuatoriano y habían dos temas fundamentales. El uno es, por supuesto, la política y el otro era el tema de pueblos indígenas. Desde muy temprano, en los años 20, hasta ahora, los pueblos indígenas están siempre presentes en el documental ecuatoriano. Y entonces, claro, yo dije, ¿por qué no? Y entonces me puse a investigar justamente por qué esa presencia constante de pueblos y nacionalidades indígenas en las temáticas del documental. Y bueno, básicamente la razón es que efectivamente en Ecuador la construcción del discurso de nación está íntimamente vinculado con esa voz mestiza que trabaja, que incorpora la diversidad cultural y de los pueblos en la literatura, en el cine, en el discurso de las ciencias sociales, en las artes. Y efectivamente, por esa razón es que hay tanta presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Los pueblos y nacionalidades indígenas nos están hablando del tipo de nación que somos, nos están hablando de la diversidad cultural que hay en el país y también nos están hablando de estos procesos de transculturación, de apropiación cultural, de ventriloquía también, de apropiación de la voz del otro de parte de los intelectuales mestizos, ¿no? Todos esos procesos están presentes en la figura de los pueblos y nacionalidades indígenas y yo creo que por eso es que ha estado presente a lo largo de la historia del cine, desde las primeras décadas del 20 hasta la actualidad. Ok.
¿Usted considera que las instituciones apoyan más a los artistas indígenas o a los artistas mestizos? ¿O cómo cree que es el sesgo ahí? Bueno, tradicionalmente, más bien los artistas indígenas, cineastas, escritores, pensadores, han sido tradicionalmente discriminados, ¿no? Solo basta pensar en que, por ejemplo, en Ecuador, ¿no es cierto? El cine llega muy temprano, en 1896, eh, y tenemos que esperar hasta los años, finales de los años 80, los años 90, para tener representaciones hechas por cineastas indígenas, ¿no? Quiere decir que durante todo el siglo XX los indígenas no tuvieron acceso al cine, igual que no tuvieron acceso a la pintura, a la literatura, estuvieron excluidos, ¿no? De todas estas formas de discurso, de representación. eh, y es recién desde los años 90, con los levantamientos que hubo aquí en el Ecuador, con los levantamientos indígenas de los 90, que empezamos a tener una presencia importante de intelectuales, de artistas, de cineastas indígenas. Eh, y yo diría que es en los últimos 15 años que efectivamente esas luchas de los pueblos, de los artistas, de las organizaciones, han generado una presión sobre educación, sobre los sistemas de fomento a la cultura y las artes, que, ojo, se han aplicado por primera vez en el país, pero tampoco es que han sido tan frecuentes, ¿no? Eh, ha habido momentos en los que sí se ha aplicado este tipo de estímulos, pero, por ejemplo, ahora mismo han desaparecido nuevamente. Entonces, yo diría que a lo largo de la historia de las políticas de Estado, de las políticas de fomento a la cultura, a las artes, que son recientes también en el país, ha habido también una mirada monocultural que no considera efectivamente la importancia que tienen pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cuáles considera que han sido las obras que más han representado la cultura indígena y comparando también a las obras que han representado la cultura mestiza? Bueno, en el indigenismo yo diría que de todos los pintores, literatos, los pensadores sociales, eh, del siglo XX, más importantes, tienen que ver con el indigenismo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en el cine a los hermanos Guayasamín, en la pintura Osvaldo Guayasamín, a Kingman, en la literatura, toda la generación indigenista, con Jorge Casa a la cabeza. Entonces, claro, fíjate, nuestros grandes intelectuales, escritores, pintores, cineastas son indigenistas, no son mestizos que están hablando sobre pueblos y nacionalidades indígenas. En el campo, digamos, de la producción autónoma de los propios creadores indígenas, eh, y ni siquiera tenemos conciencia de quiénes son, de qué importancia han tenido. Yo hice una pequeña investigación sobre arte y cine indígena, y sin duda ahí hay dos figuras importantes en el cine: Alberto Muenala, que desde finales de los años 80 empieza a hacer películas de ficción y documentales. Yo diría, el precursor del cine indígena, hecho por los propios indígenas desde sus propias cosmovisiones. Y en el campo del arte es fundamental la figura de Amaru Cholango, que también desde finales de los 80, desde los años 90, está planteando un arte contemporáneo basado en las cosmovisiones, en las formas de pensar de los pueblos quichuas. Yo diría que los dos son como los grandes precursores de las expresiones indígenas en el país. Ya, y para ir terminando, solo quería preguntarle si me podría sugerir algún texto o algún libro que me podría aclarar más este tipo de temas. Sí, te sugiero, bueno, el libro que ya ahorita
comentamos, eh, que es Reinventando al Otro. Igual lo buscas en internet y lo vas a encontrar, está en acceso libre. Y, eh, y también te sugiero esta investigación sobre Amaru Cholango y Alberto Monala, que se denomina prácticas audiovisuales, hace una reconceptualización de prácticas audiovisuales indígenas. Y ahí tú lo pones ese título, igual te lo vas a encontrar ahí en acceso libre. Me quisiera mencionar algo más, tal vez algo importante referente a estos movimientos. Quizás decir que en los últimos años ha habido unas luchas especialmente de cineastas indígenas eh, a inicios del siglo, Alberto Monala a inicios del siglo XX, en los años 90, entre los 90 y 2000 eran contados con los dedos, ¿no? Artistas y cineastas indígenas. De hecho, eran los únicos en los años 90, Alberto Manala y Amaru Cholango, pero en la actualidad hay muchísimos colectivos, cineastas que están estudiando en las universidades, en carreras de artes, de cine. Hay como 60 colectivos de realizadores indígenas. Hay un arte indígena, arte contemporáneo indígena muy potente, y son generaciones de grupos de artistas nuevos, contemporáneos, tremendamente interesantes. Y creo que sí ha cambiado muchísimo la cosa en este acceso a la educación, a las artes, a la creación. Y efectivamente estos jóvenes indígenas están transformando la escena artística cinematográfica en el país, ¿no? Yo creo que hay un potencial importante eh, que efectivamente se corresponde con este relevo generacional, con esta proliferación de una multitud de creadores en distintas artes que están disputando la escena creativa y artística y cultural en Ecuador, ¿no? Entonces eso sí es un signo, digamos, alentador. Ya, muchísimas gracias. Perdón por igual las molestias que haya causado y muchas gracias por haber aceptado la entrevista, Cristian. Creo que Bueno, eso de sería nada, todo. Don Mateo, y pues ahí Ya, nos vamos viendo. Chao, chao. claro, gracias. Chao, hasta luego.